Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Así de pie, busquen la palabra, el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Primera de Samuel 16, 13. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Amén. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Esta tu palabra que nos bendice, esta tu palabra que nos da vida, esta tu palabra que nos llena, que nos sustenta, Señor. Honramos tu nombre y en este momento nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, Padre. Sabemos que tu palabra es como espada de doble filo, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, penetra los corazones y cubre toda necesidad. Llena cada vacío, Señor. Instruye, Padre, tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que sea de beneficio para nuestras almas, Señor. Ministra nuestras vidas a través de tu palabra, conforme a cada necesidad de cada uno de los que estamos hoy en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar delante de ustedes el día de hoy para hablar la palabra de Dios. El proceso de espera antes del cumplimiento. Este es el tema de esta noche. El proceso de espera antes del cumplimiento. Y para iniciar esta palabra que el Señor ha dado a mi vida para hablarle en esta noche, quiero empezar hablando sobre el pequeño pastor David, no sobre el rey. Vamos a hablar sobre aquel David, jovencito, pequeñito, que tuvo un encuentro con Dios. David era el octavo hijo de Isaí, era el número 8 de todos los hijos de este hombre, era el más pequeñito. En nuestras culturas, el niño pequeñito es el que más añoñamos. Es una palabra muy dominicana, no sé si usted la conoce, pero añoñar es como darle un poquito más de cuidado, que un poquito más de atención por ser pequeñito, por ser el niño. También le decimos el nidal, al chiquitito de la casa. Pero en los tiempos antiguos no había un trato tan especial para el chiquitito de la casa, porque el primogénito se llevaba todo el trato especial, porque el primogénito en los tiempos antiguos era un regalo especial. Y David era el último. David era el último entre sus hermanos. No había trato especial para David, no había ñoñerías para David, no había muchos cariñitos para David. David era el olvidado, la última opción de entre 8 hermanos. Aquel pequeñito David era el pastor de las ovejas, mientras que sus otros hermanos tenían responsabilidades muy importantes dentro del reino, no solo de su casa.
Ellos eran guerreros, eran soldados, eran valientes, que estaban ahí en las batallas cuando el pueblo de Israel estaba en problemas, enfrentándose al enemigo. Ahí ellos estaban, grandes y fuertes, preparados para la batalla, sabían pelear, eran hombres guerreros preparados. David era el pastorcito de la familia, el que estaba allí cuidando ovejas. Pero había algo especial en David, y era que aquel pequeñito, en medio del campo y cuidando de las ovejas de su padre, él tocaba, él era músico de este pequeñito. Y allí en el campo, en el prado, mientras él cuidaba las ovejas, él encontró paz y seguridad en un Dios que solamente había escuchado hablar de él. Y él comenzó a conocer a Dios. Muchos tal vez creen que David tuvo un encuentro con Dios cuando ya él fue coronado rey. David conoció a Dios allí chiquitito, jovencito, mientras cuidaba las ovejas de su papá, siendo el menospreciado, siendo el que nadie le prestaba atención. Allí en el prado, en medio de la hierba, en medio de los árboles, él entonaba cántico a Jehová. Él aprendió a conocer a Dios allí y él entonaba con su arpa cánticos al Altísimo. Y Dios estaba con David. A pesar de ser un niño jovencito, pequeño, flacucho, por decirlo de una forma así, porque su cuerpo aún no se había desarrollado como un hombre, Dios había puesto una fuerza en él y una destreza que venían los animales salvajes para comerse a las ovejitas y él solo las defendía, siendo aquel jovencito. Y David comenzó a conocer a Dios allí. Entonces algo pasó en el reino. Aquel rey Saúl, el primer rey de Israel que había sido ungido, el gran guerrero, el hombre que traía muchas victorias al pueblo de Dios, fue desechado. Ya Dios lo desechó. Para Dios ya Saúl no existía, porque le había fallado a Dios de una manera tal que ya Dios lo aborreció. Y Dios habla con el profeta Samuel y le dice: quiero que vayas a este pueblo, a la casa de este hombre que se llama Isaí, lleva aceite y allí tú vas a ungir al futuro rey de Israel. El profeta Samuel dice en la palabra que tomó su aceite y imagínense, él fue el que había ungido al rey Saúl. Imagínense que Saúl se hubiese enterado de que aquel profeta que una vez lo ungió a él aún estando vivo iba a ir a ungir a otro rey. El profeta corría un grave peligro, pero el Señor preparó todo y le dijo: vete, si alguien te pregunta, dile que tú vas a ofrecer sacrificio allí. Y se fue el profeta y llegó a la casa de este hombre. Dijo: aquí, dentro de tus hijos, está el próximo rey de Israel. Y el Señor me ha enviado para ungirlo. Y fueron pasando uno a uno los hermanos de David al frente. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Pero solo un breve resumen. Todos fueron pasando delante de Samuel y dice que Samuel se impresionaba cada vez que pasaban estos hombres fornidos, altos, hermosos. Y cada vez que veía a uno decía: este es. Y el Señor le decía: ese no es. No eres tú. Que siga el próximo, como un concurso de belleza. Y uno a uno fueron pasando hasta que pasaron 7 hombres y ninguno era el que Dios había escogido. Y me impacta mucho esto que el Señor le dijo al profeta, y le dijo: no te impresiones por lo que ven tus ojos, porque yo miro más allá, yo miro el corazón. Y ninguno de ellos tiene el corazón puesto en mí. No me conocen. Son altos, son fuertes, son guerreros, pero ninguno me conoce.
Y pasaron los 7 hermanos de David. Pero el profeta, el Señor no se había equivocado, el Señor lo llevó a esa casa a ungir a un rey. Y habían pasado todos los hijos de este hombre y ninguno era el rey. Entonces algo pasaba. Imagínense que su papá ni siquiera se acordó de contar al pobrecito David entre los hermanos. No estaba allí. Y él dijo, yo vine a ungir a uno de tus hijos. David era hijo, pero David no estaba allí. Así de despreciado era David. Entonces pasaron los 7 y Samuel le dijo, yo vine a ungir un rey y todos tus hijos han pasado y ninguno es el rey. ¿No falta uno? Oh, sí. Imagínese usted. Como que empezó a darle la cinta a Isaí para atrás, se acordó de despistado. Parece que no había una mamá por ahí. Parece que la mamá de David ya no estaba por ahí, que no se acordaba, porque la mamá sí que sabe. No, espérese que falta uno. Entonces le dio para atrás Isaí, dijo, sí, falta uno, el pequeño. Él está allá en el campo cuidando las ovejas, él es el más pequeño de todos, búsquenmelo. Pero que él es el más pequeñito, un flaco, búsquenme el muchacho. Búsquenmelo, yo no sé, yo vine a ungir a un rey, ninguno de estos son, entonces búsquenme a ese muchacho. Y dice que cuando David entró a la casa, Dios habló con Samuel y le dijo, ese es, úngelo. El menospreciado, el chiquitito allá olvidado, ese va a ser el próximo rey de todo Israel. ¿Por qué, Señor? Eso lo pregunto yo. Tan chiquitito, mírate, fíjate este hombre tan grande, tan fuerte. No me impresiona eso, dice el Señor. A mí no me impresiona la mucha palabrería, a mí no me impresiona el hablar bonito, a mí no me impresiona que cantes bonito, a mí no me impresiona que hagas esto bien, que hagas todo correcto, a mí me impresiona algo más. A mí me impresiona cuando tú me conoces. Y David conocía a Dios. Sin ir a institutos bíblicos, sin ir a muchas conferencias, sin escuchar a predicadores de renombre, solito en el campo, él conocía a Dios. Aleluya. Y cuando Samuel lo vio, dijo, este es el próximo rey de Israel, el ungido de Jehová. Dice que lo ungió como el próximo rey de Israel. Era algo muy extraño, hermanos, porque esto no era común o esto era inexistente, que estando aún un rey en el trono se ungiera otro rey. Era una locura. Había un rey todavía en el trono, no se había muerto Saúl, y Dios había enviado a que ungieran a otro rey. Dice que Samuel ungió, derramó su redoma de aceite sobre aquel jovencito y algo sucedió. Fíjese que David aprendió a conocer a Dios allá en el prado, en el campo, cuidando las ovejas de su padre, pero algo faltaba alguito. Y sucedió en el momento en que el aceite ungió su cabeza. Y está en el verso que leímos, dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová, lo último que faltaba para que el hombre fuera completo, el Espíritu de Jehová sobre él. Cuando se ungía a un rey, inmediatamente había fiesta, había celebración, había júbilo. Todo el pueblo celebraba, se hacían sacrificios en los altares, se levantaban altares y se hacían sacrificios. Pero cuando ungieron a David, nada sucedió. Nada pasó. Aparentemente nada había pasado. Físicamente nada había pasado. Samuel se fue de donde había venido y David se quedó ahí. ¿Qué pasó con David?
se fue a la capital a reclamar el trono. Yo fui ungido ya, yo soy el ungido de Jehová, yo voy a reclamar mi trono. David podía hacerlo. ¿Pero qué hizo David? David se fue al campo de nuevo a cuidar ovejas. ¿Pero por qué? Ya el Señor lo ungió, ya Él es el rey de Israel. Porque hay un proceso. Porque hay un proceso antes del cumplimiento de una promesa de parte de Dios. Entonces David, ungido rey, con el espíritu de Jehová, se va a cuidar las ovejas de su padre nuevamente. El profeta se va a su ciudad. Sus hermanos volvieron al campo de batalla. Yo me imagino la impresión de los hermanos de David cuando David fue ungido rey. Porque uno ve las películas, ¿verdad? Y uno dice, bueno, la Biblia no lo dice, pero uno como que se va y dice, debió haber sido así. Me imagino que lo molestaban por ser el chiquitito, lo menospreciaban. Y ahora que lo habían ungido rey, me imagino que dudaban y decían, ¿qué va a hacer este rey? Para empezar, tenemos todavía al rey Saúl ahí, que no está en planes de morirse ahora. Está fuerte y vigoroso. Y aparte, ni pelear sabe. No sabe estar en un campo de batalla, no es líder, no es nada. Me imagino yo que hablaban así sus hermanos. Pero David se fue a su campo. Nadie conocía a David. Nada pasó aparentemente en todo Israel. Israel desconocía que había otro rey ungido. Israel desconocía que su rey había sido desechado, que ya Dios no lo quería. Pero había un nuevo rey que se estaba preparando. Había un proceso por el cual David debía pasar para poder llegar a ser el gran hombre de Dios, el gran rey, el gran salmista del que hoy nosotros hablamos y nos gozamos al leer todos sus escritos, sus salmos, sus dichos y las hazañas que llegó a hacer. Hay un proceso. Levánteme la mano a cuántos Dios le ha dado promesas. A poquitos. Levántela alta, levántela. A todos nos ha dado promesa Dios, ¿verdad? Él nos ha prometido que nuestros hijos le pertenecen. Que lo que tocare la planta de nuestro pie será nuestra. Que lo que declaremos con nuestras bocas será hecho. Nos ha prometido, a algunos le ha prometido grandes ministerios tal vez. A otros le ha prometido crecimiento en sus negocios, en sus empresas. A otros les ha prometido tal vez que no va a morir sin ver a sus hijos llegar a los pies de Cristo. Pero hay un proceso. A veces nos olvidamos de las promesas de Dios. A veces hacemos muy lejanas las promesas de Dios. Y nosotros necesitamos pasar por este tiempo porque Dios quiere prepararnos. Todavía no estás listo. Todavía no estás lista. Yo no sé cuántos ya han recibido las promesas del Señor. Porque el Señor nunca promete una sola cosa. Nos promete muchas cosas. Y Él es fiel y Él las va a cumplir. Algunos hemos recibido ya muchas promesas, ¿verdad? Y faltan tal vez. Y tal vez han pasado años, muchos años. Tal vez el Señor te dio una promesa cuando aún eras jovencito y estás ya llegando a la edad bien adulta y tú dices, yo no estoy viendo la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Pero yo te quiero decir algo en esta noche. Si Él cuando estabas allá jovencito te hizo una promesa, antes de morir tus ojos lo verán. Porque ¿sabes qué? El Dios que te prometió no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el Dios real y verdadero, el que no miente.
pero por sobre todo el que jura por él mismo que cumplirá su palabra en ti. Aleluya. La promesa, según la Biblia, es un compromiso o una garantía de que Dios hace a sus hijos con el fin de consolar, de guiar y de fortalecer su fe. Ahí está el punto. Para poder ver la promesa durante el proceso necesitamos pasar por ello, porque hay muchas cosas que necesitan ser fortalecidas. Nuestra fe tiene que ser fortalecida. Ante todo, la fe. ¿Por qué la fe? Creo que la fe es la principal que debe ser fortalecida, porque la misma palabra dice que sin fe no hay nada, hermano. Si no hay fe, no hay nada. Si yo no tengo fe, si yo no creo en lo que Dios prometió a mi vida, ¿cómo voy a ver el cumplimiento de esta promesa? No estoy preparada para verla, porque no la he creído. David se fue allá a cuidar las ovejas nuevamente, pero él iba confiado y convencido que el Dios que él conoció ahí en el campo iba a cumplir su promesa en su vida. Pero él debía pasar ciertos procesos para poder llegar a ser el gran rey David. Tú necesitas pasar por procesos para poder ver la promesa cumplida en tu vida. Si el Señor te prometió que tú vas a ver a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, que vas a tener una larga vida, y de repente te diagnostican un cáncer terminal. Como que la cosa se puso difícil, porque papá, ¿verdad? Me prometiste una larga vida, que iba a ver a mis nietos, a mis bisnietos y a muchas de mis generaciones adelante, y ahora me diagnostican que estoy a punto de morir. Eso parece de locos. Yo me voy a olvidar de esa promesa que Dios me hizo, ya me voy a morir. No, hermanitos, no. Aunque te mueras, te resucita el Señor para que veas el cumplimiento de la promesa. Aleluya, porque el que te prometió no fui yo, no fue la pastora, no fue el hermano Raúl, no fue ninguno de los que están aquí. Fue el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no miente, el único Dios real y verdadero. Así que aunque te mueras, te resucita el Señor para que veas el cumplimiento de su promesa, porque Él no miente. Hermano, tenemos un Dios tan grande, tan grande, tan grande, pero nuestra mente es tan pequeña para ese Dios tan grande que tenemos, que no hay forma de conocer al Señor si nosotros no tenemos fe. No hay forma, no hay forma. No hay forma de conocerlo si no hay fe en nuestros corazones, porque con fe creemos, con fe esperamos y con fe tenemos la seguridad de que su promesa va a cumplirse. Entonces David se fue allá al campo, nadie conocía a David, el gran rey que iba a gobernar a todo Israel. Estaba de nuevo en el campo, ungido, con el Espíritu Santo en él, pero estaba por allá, olvidado. Nadie se acordaba de él. Así que llegó un tiempo, aleluya, en que el rey Saúl, al haber sido desechado por Dios, unos espíritus le atormentaban. Entonces le aconsejaron al rey que se buscaran a músicos diestros para que le tocaran y aliviaran su ansiedad y desesperación cuando ese espíritu le visitaba. Y él dijo: búsquenme a alguien. Y alguien de repente dijo: yo conozco a un muchachito de allá lejos, hijo de un hombre que se llama Isaí, que toca hermoso. Y el Espíritu de Dios está sobre él. Se llama David.
Entonces Saúl mandó a buscar. Mandó por el chiquitito. Mandó a decirle a Isaí, mándame a tu hijo David. Quiero conocerlo. Hermanos, si Saúl hubiese sabido quién era David, empezaba a cazarlo desde ese mismo instante. Porque era una amenaza para su reinado. Así que el rey no sabía nada. Y esto me impresiona mucho porque dice la palabra que cuando David llegó delante del rey y tocó para el rey y los espíritus se iban y Saúl encontraba reposo su alma cuando él tocaba, dice la palabra del Señor que literalmente Saúl lo amó. Amó a David. No podía ya vivir sin David. No podía ya vivir sin el hombre del cual el Espíritu Santo estaba sobre él. Porque cuando David tocaba, el Espíritu Santo se movía a través de esas cuerdas y esos espíritus tenían que correr. Porque había algo superior en la vida de aquel chiquitito. Había Espíritu Santo de Dios sobre él. ¿Cuántos anhelan el Espíritu Santo de Dios en su vida? Que cuando usted diga, llegué, los demonios huyan, corran. Santo. Que tengan que huir los demonios, correr, porque llegó la ungida, llegó el ungido de Dios. Los demonios huían cuando David tocaba. Cuando veían la presencia de David, ellos tenían que correr. Pero no era por David, era por el espíritu que había en él, un espíritu superior, el Espíritu de Dios. Aleluya, que nuestra vida sea llena de su espíritu. Que día y noche vivamos anhelando el Espíritu Santo de Dios. Que aún en sueños el Señor podamos ver las cosas como el Señor quiere que la veamos. Que caminando, que en el trabajo, que como sea, vivamos en el Espíritu y es posible hacerlo, hermanos. Solo hay que tener disposición. Hay que trabajarlo. Porque no se crea usted que David, después que fue ungido, yo me imagino todo lo que pasó por la mente de David cuando lo ungieron como rey. Me imagino que él mismo se menospreciaba y decía, pero ¿cómo es posible que yo, siendo el menor de mis hermanos, tenga tal privilegio sobre mí que yo sea rey? Siendo Saúl un hombre tan extraordinario, un guerrero, y yo que no soy nada, que yo sea el rey de Israel. Yo me imagino que muchas dudas pasaron por su cabeza, aunque la Biblia no lo registra, pero él era un humano, igual que nosotros. ¿Cuántas dudas pasan por nuestra cabeza cuando el Señor nos dice algo? Sea sincero, que dudamos, mucho dudamos. Cuando el Señor nos promete algo y lo vemos imposible, eso es demasiado. Eso es demasiado, Señor. Y tiene que haber un mover de Dios ahí para convencernos de que sí es posible obtener eso que Él te prometió, simplemente porque Él dijo que lo tendrás. Me imagino todo lo que pasó por la cabeza de este muchacho allí. Y para resumir la historia, ustedes saben lo que pasó ahí después que David tuvo el encuentro con el gigante y por medio del Espíritu Santo de Dios obtuvo esa gran victoria. Pero David fue de poquito a mucho. O sea, Dios le dijo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Esa fue la promesa. Yo te voy a ser rey de Israel. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar contigo. Y David no fue a reclamar lo que era de él. Y tenía todo el derecho. Ya él era el rey. Ya Saúl estaba ahí solo por apariencias, pero ya él no era el rey. Ya Dios lo había desechado. Y David tenía todo el derecho de ir a reclamar su trono, porque él tenía testigos de que él había sido ungido como rey. Pero ¿saben qué pasó? David se quedó calladito.
El silencio, hermanos, también en la vida nuestra es muy importante. Es muy importante. No todo lo que el Señor nos dice, no todo lo que el Señor nos promete podemos siempre andarlo diciendo. A veces dicen, en mi país se usa eso. Cuando uno sueña algo, dicen, no lo digas para que se te cumpla. Ay, me soñé una cosa tremenda, no lo digas para que se te cumpla. Pero literalmente, hermanos, hay muchas cosas que debemos guardar en silencio, solo para usted y para Dios. Nadie necesita saber nada hasta que llegue el momento en el que Dios decida que el mundo debe conocer lo que Él te dijo. El silencio es muy valioso, ¿verdad que sí, mujeres? Ustedes me apoyan, aunque nosotras nos gusta hablar mucho, ¿verdad? A veces no nos gusta quedarnos calladas, pero el silencio nos instruye también, el silencio nos ayuda y el silencio nos transforma. Porque hay cosas que Dios te dice, que usted se lo dice a otra gente y le dicen, tú estás de amarrar, tú estás loco, tú estás loca. Si fuera dominicano le diría, tú estás de estar en el 28, muchacho. Estás loco. ¿Cómo es posible que Dios a ti te haya dicho eso? Porque hay cosas que solo le pertenecen a Dios y a ti, a nadie más. David se quedó calladito porque él dijo, calladito me veo más bonito. Y calladito se quedó. Y estaba al lado del rey, imagínense, David estaba al lado del rey, mirando el trono que un día a él le iba a pertenecer. Y él se quedó calladito. Pero David no se quedó ahí, David fue creciendo. David fue creciendo, David fue en un proceso. David empezó tocándole al rey, pero después David estaba en un campo de batalla enfrentándose a un gigante llamado Goliat. Y con unas cuantas piedras derrotó al gigante y le cortó la cabeza y empezó el nombre de David a crecer. Pero no se quedó allí. Se convirtió en el yerno del rey. Imagínense. Se convirtió en familia del rey. Pero no se quedó allí. Dice que se convirtió en un gran guerrero y iba a todas las guerras, a todas las batallas y salía victorioso. Y tanto creció su nombre que en Israel cantaban. Y Saúl mató a sus miles y David. Y Saúl mató a sus miles y David. Y comenzó el nombre de David a crecer, a crecer. Pero ahora, ¿usted cree que David provocaba esto? No, David siempre estaba calladito, nadie se enteró de nada. Pero el Espíritu Santo de Dios iba acomodando todo el proceso para David. Iba a ser rey, así que él tenía que ser conocido en el pueblo. Él tenía que ser conocido en las demás naciones. Y la gracia de Dios fue de aumento en la vida de David. Y David fue creciendo en sabiduría y fue creciendo en gracia. Y su fe fue creciendo aún más. Pero también el odio de Saúl, aquel gran amor que una vez llegó a profesar por él, se fue convirtiendo en odio porque la envidia le carcomía, porque una vez cantaban para él y ahora cantaban para aquel muchachito que ya no era muchachito, ya era un hombre, ¿verdad? Años pasaron años, hermanos. David se convirtió en un hombre. Se convirtió en guerrero. De no saber cómo mover una espada o tirar una lanza, se convirtió en uno de los guerreros más importantes del reino. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Todavía estás chiquitito o ya te convertiste en guerrero? No me levanten la mano, que yo no quiero problemas. ¿Dónde estamos nosotros hoy?
¿Seguimos como en aquel tiempo que el Señor nos dio la promesa o ya estamos un poquito más grandecitos? ¿Seguimos nosotros todavía bebiendo leche o ya comemos sólido? Piense, analícese. Cuestiónese. Desde aquel tiempo que el Señor me dio aquella promesa, ¿qué he hecho yo con mi vida para yo recibir esa promesa? Porque hay una preparación antes de tú recibir la promesa. Si todavía no la has recibido es porque necesitas prepararte más. No ha llegado tu tiempo, es porque el proceso aún no ha terminado. Algo más falta. Pero no podemos quedarnos como en el momento en el que Dios nos dio la promesa, debemos crecer. David no se quedó siendo el jovencito pastorcito de ovejas. Ya él dejó ese oficio, hermanos. David dejó ese oficio, ahora era el gran guerrero del reino de Israel. Poderoso guerrero. Dice la palabra que su nombre se extendió a todas las naciones vecinas y que temor llegó a estas naciones al escuchar el nombre de David. El nombre de aquel muchachito que le cortó la cabeza al gigante Goliat. El nombre de aquel muchacho que fue creciendo y creciendo y se convirtió en el gran guerrero de Israel. Y cuando se mencionaba el nombre de David, temor llegaban a esas naciones enemigas. No de Saúl, que todavía era el rey, de David. Entonces eso me llega a otra vez preguntarnos dónde estamos nosotros parados. ¿Cuáles son los procesos que hemos pasado para alcanzar aquel momento de victoria en que recibamos la promesa del Señor? O los que ya han recibido promesas, porque todos hemos recibido una u otra promesa del Señor y ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que tuvimos que pasar para alcanzarlo? ¿Hasta qué nivel espiritual hemos llegado? ¿Seguimos siendo el pastorcito o ya somos los guerreros preparados para la guerra? Analícese ahí. Entonces, la envidia dice que empezó a carcomer la vida de Saúl. Y recuerde que ya David no era simplemente el muchachito que le tocaba música, era su yerno. Porque al él matar al gigante, le fue entregada a Mical, la hija de Saúl. O sea que ahora eran familia. Y Saúl empezó a odiar a David. Lo odiaba, quería exterminarlo. Y él no sabía que David había sido ungido rey. Pero él escuchaba lo que decían de David. Y le escuchaba y él decía, este hombre es una amenaza para mi reino. Es una amenaza para mi trono y lo voy a exterminar. Y tal vez pensamos, bueno, el Señor lo ungió, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el Señor no hizo algo por David? ¿Por qué no levantó guerreros que dijeran, no, mira, te vamos a defender? ¿Por qué sus hermanos no se levantaron y le dijeron, óyeme, tú vas a ser el rey, ¿qué es lo que te pasa? No. David se quedó callado y Saúl empezó una persecución en contra de David. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Y comenzó una persecución en contra de David, lo perseguía por donde quiera que él escuchaba que David estaba, él lo perseguía. Porque David no pudo quedarse allí, hermanos, tuvo que huir. Tuvo que salir corriendo y esto parece de locos, porque ¿cómo es posible que el hombre ungido de Jehová, el próximo rey de Israel, tenga que estarse escondiendo? Eso no tiene ninguna lógica. Pero todavía no había llegado el cumplimiento de la promesa. Había un proceso por el cual David debía pasar. Y no fue fácil, hermano. Y nosotros nos quejamos de pasar par de meses esperando una promesa. Y nos quejamos de pasar par de años. Y yo nunca voy a ver la promesa. Jehová. ¿Han escuchado alguna persona diciendo, Jehová, te olvidaste de mí? David tuvo que meterse en cuevas, huyendo de Saúl.
y era el ungido de Jehová. Para poder alcanzar esa promesa de parte de Dios, debemos aprender a amar. ¿Cuántos aman aquí? A su familia, levanten la mano. ¿Cuántos aman a su familia? A sus amigos. Ahora, ¿cuántos aman a sus enemigos? Yo no escuché ni un amén. Es duro, ¿verdad? Pero ¿saben qué? David amaba a su enemigo. David amaba a Saúl. Lo amaba tanto que tuvo la oportunidad así en sus manos de matarlo y no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque él aprendió algo. David aprendió que el ungido de Jehová se respeta. Ay, ay, ay. Ay, que el ungido de Jehová se respeta. No importa que ya Dios haya dicho, está desechado, ya no lo quiero. Pero hubo un tiempo en que él fue el ungido. Y hay que respetar al ungido. Porque el ungido está ahí todavía, está vivo. Hermanos, lamentablemente muchas veces vemos cómo aún en las iglesias se levantan personas en contra del ungido o de la ungida de Jehová. Y le ponen barreras y quieren acabar. Y hay tantas cosas que pasan en las iglesias porque Dios me dio una promesa y el puesto que tú tienes es el mío y yo necesito mi lugar porque el Señor me lo prometió y se levantan en contra del ungido. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, hermanos. Espere su tiempo. Si el Señor a usted le prometió que usted iba a ser pastor o pastora o lo que sea, respete su tiempo. Respete al ungido, a la ungida y espere su tiempo. ¿Por qué? Porque el ungido que está ya pasó su proceso y está en el cumplimiento de su promesa. Así que usted debe pasar por el proceso primero. No, que yo sé cantar muy lindo, yo puedo dirigir esa alabanza mejor del que la hace el líder de alabanza. Yo tengo más experiencia, yo sé de voces, yo sé de todo. A mí me ponen ahí, mire. Y ese grupo cambia. Espere su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas se hacen forzadas, no vienen de Dios. ¿Verdad? Y Dios no te da nada que te vaya a traer tormentas y tristeza. Cuando Dios te da algo, pone algo en tus manos, da paz y seguridad. Y hace que los demás vean que tú estás listo para lo que Dios te dio, para lo que Dios puso en tus manos. Porque no es nuestra la promesa, es de Él, vino de Él, aleluya. Gran lección, David no se levantó en contra del ungido. Y en una ocasión estaba en una cueva y hasta la cueva se metió el rey, el gran rey Saúl, persiguiéndolo, cazándolo como el que caza un conejito. Y siempre David encontraba a alguien que le decía, ahí viene Saúl. Y Saúl brincaba en la nación completa persiguiendo a David, persiguiéndolo. Y David corriendo y él detrás, y no se cansaba. Así que llegó un momento en que David estaba en una cueva. Y entró Saúl y estaba cansado y se durmió. ¿Y quién estaba ahí en la cueva al ladito de él? David. Y uno de los que andaban con David le dijo, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad de que tú le arrebates lo que te pertenece. Dijo, líbrame Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Líbreme Jehová de que estas manos se ensucien con la sangre del ungido. Pero ese hombre está desechado, es el ungido de Jehová. Pero que ese trono te pertenece, todavía él es el rey.
pero que te está persiguiendo, Él es el rey, Él es el jefe. Pero que te quiere matar, el Señor es el que sabe. En el proceso de la espera, David se convirtió en un hombre maduro. No creció solo en estatura, sino también que creció en madurez espiritual. Fue un hombre maduro y consciente de sus actos. Imagínense que David hubiese dicho: es cierto, es tiempo de que yo reclame lo que me pertenece, y hubiese matado a Saúl. Iban a suceder terribles cosas, porque Saúl tenía a su gente y el pueblo se iba a dividir y cosas terribles iban a pasar. Pero había un hombre de Dios que estaba siendo procesado y había aprendido que al ungido de Jehová no se toca, que él necesitaba esperar su tiempo. Él necesitaba esperar su tiempo. Y hay algo que me gusta tanto, hermanos, que a veces nosotros queremos que el Señor facilito nos dé las cosas. Señor, bueno, tú me prometiste esto, pero ya dámelo, porque para ti nada es imposible. En un abrir y cerrar de ojos me puedes tú dar eso. Señor, dámelo ya. Y David tuvo que pasar por tanto. Imagínense que David tuvo que hacerse pasar por loco. Pero no cualquier loco, un loco de atar. David, en medio de su huida de Saúl, llegó al pueblo enemigo de los filisteos. Imagínense, a David lo odiaban los filisteos, porque David había matado al gigante, a Goliat, y su nombre se conocía en toda Filistea. Y él, huyendo, llegó allá donde estaban los filisteos. Pero había una gracia en David que a mí me impresiona. David, ¿saben que David se convirtió en uno de los hombres más cercanos al rey de los filisteos? Porque la gracia de Dios en la vida de su hijo hace que tú andes en medio de tus enemigos y tú te conviertas en su consejero y en su amigo. David estaba en medio de la guarida de los leones, en medio de sus peores enemigos, y David era un amigo del rey. Era amigo del rey. Pero ahí, mientras estaban, empezaron a decirle al rey: rey, pero usted no sabe quién es ese hombre. Ese fue el que mató a Goliat allá en el año no sé cuánto, ¿verdad? Pero ellos le decían que mató al gigante Goliat. Ese es el hombre que tiene un gran ejército y anda acabando con todo el mundo. El rey empezó a tener miedo. Dijo: no, cuando vayamos en contra de Israel se va a poner de parte de su gente, ¿verdad? Porque nosotros somos el enemigo. ¿Y saben qué hizo David? David dijo: aquí me agarran y no veo la promesa de Dios. Y se hizo el loco. Hermano, aprenda a hacerse el loco. Aprenda a hacerse el loco. Hay veces en que usted tiene que hacerse el loco. Y usted me dirá: hermana, ¿qué usted está diciendo? Sí. Hay momentos en que hay que hacerse el loco. David se hizo el loco, pero no cualquier loco. David empezó a babear, hermanos. Dice que la baba le rodaba por sus barbas. Empezaba a babear, a comportarse como loco delante del rey, delante de los grandes funcionarios. Y el rey dijo: mira, eso va a ser alguien contra mí. Eso es un loco. Eso está loco. Ese hombre está de atar. Ese no va a hacer nada en contra de nosotros. Dejen ese loco tranquilo. Hay veces en que tenemos que hacernos el loco. Como dicen en mi país: beba aceite la loca. Porque hay situaciones, hermanos, en que parece cómico, pero es real.
Hay situaciones en que si nos vemos que sabemos demasiado, el diablo acaba con nosotros. Y a veces tenemos que estarnos tranquilitos. Hay momentos en que no nos compete hacernos los listos. Hay momentos en que es mejor estar reservados, tranquilos, confiados y hacer cosas que tal vez para el mundo parezcan una locura, pero para Dios es el proceso del cumplimiento. Aleluya. Esta palabra me ministró mucho a mi vida, porque ese David que una vez fue ungido estaba esperando el momento de ser coronado rey. Y ahora en este momento tenía que convertirse en un loco, totalmente, para poder ver el día de su milagro. David pasó por tantos procesos, hermanos. David aprendió lo que era la madurez, lo que era quedarse callado, lo que era el silencio, lo que era hacerse el loco. Pero también aprendió a tener autocontrol. Aleluya. ¿Dónde están los que se autocontrolan aquí? Ninguno. Autocontrol. Fíjese que en una ocasión iba David caminando y llegó a un pueblo y le pidió ayuda a un rico de aquel lugar, y ese hombre era necio, como su nombre, se llamaba Nabal. Y David se llenó de ira y fue a acabar con toda la casa de Nabal. Pero apareció una mujer. ¿Dónde están las mujeres guerreras aquí? Las mujeres sabias. Apareció una mujer que de hecho el jueves se hablaba también sobre ella, Abigail. Y Abigail habló con David con una gracia, con una sabiduría, y David controló esa furia que tenía en él. Y ese día una gran matanza se detuvo, porque David iba decidido a acabar con aquel hombre y con toda su gente. Autocontrol. Necesitamos autocontrol en nuestras vidas. David tenía el derecho de hacer lo que a él se le viniera a la cabeza, hermanos, porque él era el rey. Nadie lo sabía, pero él era el rey. Y tenía testigos, como dije antes, pero David aprendió a estar callado, a tener autocontrol, aprendió de madurez, tuvo sabiduría. ¿Todo esto lo aprendió de la noche a la mañana? No. Fueron muchos años que David tuvo que pasar en este proceso para ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Ya voy casi terminando. Y fue tan maravilloso el proceso de David que hoy nosotros tenemos el privilegio de leer y de cantar más de 73, según los escritores, 73 o 75 libros, 75 salmos de la Biblia. Casi la mitad de los salmos están escritos por este hombre de proceso. Y hoy cantamos, muchas de las canciones que cantamos son salmos escritos por aquel hombre. De hecho, cuando estaba en una cueva llamada la cueva de Adulán, corriendo de Saúl, según los escritos, escribió 3 de los salmos más hermosos que yo he podido leer. Y yo quiero leerlo en esta noche. Uno de ellos es el Salmo 34. Aleluya. Si usted quiere lo puede buscar o lo puede leer en la pantalla. Y dice David en el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hermanos, un hombre que estaba corriendo porque lo iban a matar.
adoraba a Dios en medio de la dificultad. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en medio de la tormenta? ¿Cuántos pueden levantar sus manos cuando todo está difícil? Es muy difícil, hermanos, porque a veces no hay fuerzas. ¿Usted se cree que David tenía fuerzas? David vivía corriendo, mal comido, porque no podía comer bien, hermano, porque donde quiera que estaba, si estaba un día allí, ya le decían, ya viene Saúl ahí, está casi llegando, y tenía que salir corriendo. Donde quiera que él llegaba tenía corriendo. David no tenía paz. No había paz en él físicamente, pero su espíritu estaba confiado en Dios. Y él decía, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Él confiesa que él estaba atemorizado, hermano, y no era para menos. Un rey estaba persiguiéndolo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Levanta tu rostro hacia el Señor, aleluya. Este pobre clamó y le oyó Jehová, aleluya, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y usted lo sabe, los defiende, aleluya. Jehová te defiende, Jehová está por ti. Vas a ver el cumplimiento de tu promesa, aleluya, porque Él está por ti, Él vela por ti. ¿Que van a llegar las dudas? Claro que van a llegar. ¿Que van a llegar los momentos en que queremos desistir? Sí, van a llegar. ¿Que vas a flaquear y hasta te puedes descarrilar? Puede que sí. Pero el que prometió es justo y Él cumplirá su promesa, aleluya. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Solo algunos versos de estos hermosos salmos voy a leer. Estos salmos Él lo escribió cuando estaba corriendo, hermano, cuando estaba huyendo. El Salmo 57 dice, ten misericordia de mí, oh Dios mío, ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David sabía que él no se iba a quedar ahí en el tiempo de quebranto, que él iba a ver la victoria, pero él iba a esperar confiando en Jehová. ¿Dónde están los que confían? Aleluya. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Jehová te favorece, pueblo de Dios. Él enviará desde los cielos y me salvará. Aunque estés llegando a la muerte, Jehová te salvará porque Él no ha cumplido lo que te prometió. Aleluya. Aleluya. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Me fascina esto. ¿Qué le decía el Señor en medio de sus cánticos? Yo estoy angustiado, estoy que no puedo más, pero de repente se acordaba de quién era su Dios y lo adoraba. Y te exaltaré y te adoraré. Ay, Señor, estoy tan cansado, mis enemigos me persiguen, ya no puedo más, pero mi Dios que está en los cielos, aleluya. Hermanos, sí podemos quejarnos. Yo creo que sí somos humanos. Sí podemos a veces decir, Señor, pero ¿qué pasa? Pero nunca olvidar a nuestro Dios. Porque, hermanos, usted me va a ser sincero, no todo es alegría. No todo es color de rosa, ni todo es baile y gozo. Hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucho quebranto, pero es la preparación para lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Oh, bendito sea el Señor. Y voy a leer unos versos más del Salmo 142 y usted se va poniendo de pie. Aleluya. Gloria a Jesús. El tiempo del cumplimiento está cerca, aleluya.
Y este lo voy a leer completo, y si usted puede irlo leyendo ahí también sería de gran bendición. Dice, másquil de David. El másquil es una oración que hizo cuando estaba en la cueva. Con mi voz clamaré a Jehová, y con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Hermanos, ¿delante de quién nos vamos a quejar? Díganlo fuerte, ¿delante de quién? ¿Vamos a ir corriendo donde la pastora a quejarnos? No vaya, porque la pastora no le puede resolver un asunto que es entre Dios y usted. No vaya donde los líderes, porque esto es un asunto entre Dios y usted. Vaya donde Jehová. Aleluya. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mis sendas. El Señor conoce por lo que estás pasando. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Pero clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que yo pueda alabar tu nombre. Aleluya. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Aleluya, levanta tus manos. Aleluya. Yo no sé qué te persigue en esta noche. Yo no sé qué te atormenta en esta noche. Yo lo desconozco, pero algo sí sé, y te lo voy a decir, y es que el que te prometió está contigo. Es que Él nunca te va a dejar solo. El que Él nunca se ha apartado de ti. Es que aunque hayas pasado y hayas visto la muerte a tu lado, Él estuvo allí contigo. En la cueva Él estuvo contigo, en el quebranto, en el dolor. Esos momentos en los que has llorado, en los que has dicho, ya yo no puedo, Señor, no hay fuerzas en mí, ya no puedo más, Señor, me voy a rendir. Ahí Él estaba escuchándote, ahí Él ha estado contigo. Cuando tú dices, Señor, te olvidaste de mí, ya tú no me miras, ahí está Él contigo. Aleluya, aleluya. Porque Él no deja a quien Él ha ungido. Él no se aparta de los que Él ha ungido. Aleluya. Oh, porque no olvidará a aquel que prometió. Oh, cualquiera de nosotros nos ponemos a olvidar de una promesa que te hicimos. Tus padres pudieron haberse olvidado de algo que te prometieron. Tu pareja se pudo haber olvidado de algo que te prometió. Tu jefe se pudo haber olvidado de algo que te prometió, pero Jehová no se olvida de ti. En medio del quebranto, ahí Él está. En medio del dolor, ahí Él está. Pero tienes que aprender a confiar en el proceso. Oh, cuando tú ves un hermoso anillo de oro que brilla, que resplandece, ese oro ha sido pasado por el fuego una y otra y otra y otra y otra vez, hasta lograr convertirse en una joya preciosa. Necesitamos ser pasados por el fuego, que va a doler, sí, va a doler, duele, 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 pero esto hace que crezcas, y aunque parezca de loco, esto hace que te conviertas en un hombre y una mujer más fuerte. Aleluya. Esto
hace que te conviertas en un hombre y en una mujer de fe. Esto hace que puedas levantarte y hacerle frente a cualquier cosa, porque tú sabes, tú conoces al que está contigo, porque tú has pasado por el proceso y tú aprendiste a conocer a tu Dios. Aleluya.